vivía en la casa de los horrores, pero literal, en la casa de los horrores, porque nací en el lugar equivocado. No fui nunca consciente de que había sido una niña maltratada. Constantemente escuchaba que era la decepción de la familia, que no iba a ser nadie en la vida. Sentía tanto dolor que no era consciente de lo que me había pasado, que no podía. O sea, que en teoría una madre tiene que ser un amor incondicional hacia sus hijos. ¿Por qué tenía ese odio, ese desprecio hacia mí? Y no he podido. Tenía miedo a la represalia y miedo a que no me creyera nadie. Acaban normalizando el maltrato y la violencia. El día que toqué fondo fue el día que intenté suicidarme. Y es duro lo que voy a decir, pero lo plasmo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alma? Hola, buenos días, Iván. Estoy muy bien. Te doy las gracias por invitarme en tu programa y me encanta lo que haces porque das visibilidad y voz a ciertos temas que hoy en día están bastante tabú. Pues muchísimas gracias. Así que Es un placer enhorabuena también. con Es lo un que placer haces. también para mí que estés hoy aquí con nosotros, que vengas a hablar de tu historia, que vengas a contar tus mejores y peores curvas. Creo que tienes muchas cosas que contar, tienes una vida que no sé si interesante, ¿no? Porque no me gusta utilizar esa palabra, pero seguro que sí, que va a aportar mucho a mucha gente para valorar. Y lo primero, bueno, que me gustaría hacer, como siempre hago, es agradecer a la cafetería Ovo que me deje este espacio. Estamos aquí con estos cafés tan ricos y además pues nos hacen tener un sitio tan cómodo y tan Sí. seguro, ¿no? Para poder hablar de lo que sea, así que gracias a ellos. Y comenzamos con la curva de tu vida. Cuando tú quieras. Quiero ir al inicio, quiero ir a quién era Alma en sus primeros años de vida. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mi infancia fue un poquito dura. Fue un poquito dura, difícil, porque nací en el lugar equivocado. A ver, yo siempre he tenido la sensación de que, pues no sé, pues de que era una niña deseada, porque cuando alguien desea tener un hijo es porque lo deseas. Pero yo siempre tuve la sensación de que no era deseada. Entonces yo conforme iba creciendo, yo decía, hay cosas en mi casa que esto no es normal, no es lo que veo en mis amigos. Pero, ¿Qué cosas? pues mira, Puedes hablar de lo que quieras, o sí, sea, ponte tú tus propios límites. yo nací y me crié bajo el amor narcisista. Y entonces cuando alguien nace bajo el amor narcisista es complicado y es algo que te marca para siempre. Bueno, vamos al lío y sinceramente como lo siento. He tenido una madre, por desgracia yo saqué un libro, porque escribí un libro que se llama Un llanto. Y nació ese libro en un momento muy caótico de mi vida, ¿vale? Yo siempre he tenido una relación un tanto peculiar con mi familia, pero en este libro no fui nunca consciente de que había sido una niña maltratada. ¿Por qué? Porque la mente es muy sabia, muy inteligente y a veces bloquea recuerdos y olvida recuerdos para que tú puedas avanzar. Entonces hay un capítulo muy importante en este libro, por eso digo que es un libro muy personal, que se llama El día que toqué fondo. Y fue en el momento en el que mi mente fue más débil que mi fuerza de voluntad. Y ahí se me despertaron esos bloqueos que tenía en la cabeza. ¿Esto fue en tu infancia o fue mucho más tarde, Eso ha intuyo, no? sido, eso ha sido hace 4 años atrás, aproximadamente. Yo siempre, pues ya te digo, he vivido una infancia de gritos, maltrato, faltas de respeto, pero habían un montón de situaciones de las cuales olvidé. Olvidé por Has dicho una completo. palabra y es que te sentías un poco... no te sentías querida, no te sentías valorada por tu familia No, en tu etapa de la infancia. no. A mí, Ponme ejemplos, ¿qué era lo que sucedía? pues mira, constantemente escuchaba que era la decepción de la familia, que no iba a ser nadie en la vida, que, o sea, yo había nacido y le había hecho la vida imposible, o sea, que por qué había nacido. Entonces, para mí, escuchar esas palabras por una persona que te dio la luz, que te dio a luz, es difícil de digerir. Y no entendía, porque mi cabeza no llegaba a comprender el por qué una madre
O sea, que en teoría una madre tiene que ser un amor incondicional hacia sus hijos. ¿Por qué tenía ese odio, ese desprecio hacia mí? Al final supongo que era súper difícil para ti porque creo que para la mayoría de personas, por la persona que más protegida se siente en muchas ocasiones es por su madre, ¿no? Porque al final, no sé si tenías situaciones difíciles en el colegio o en tu entorno más cercano, pero si te sentías desprotegida por quien al final pues, te ha dado la vida y te ha traído al mundo para encargarse de cuidarte durante esos primeros años de su vida, pues te sentías un poco desamparada, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que lo que te digo, no llegaba a comprenderlo. O sea, era imposible comprenderlo. Porque es que no entendía qué mal había hecho yo. O sea, porque a mí se me castigaba por pensar de manera diferente, por pensar, dar mi propia opinión. Fíjate lo que te voy a decir, simplemente por respirar. Mi respiración le producía odio, asco, o sea, eso es difícil, eso es muy difícil e incluso, ya te digo, llegaba a confundir mis pensamientos de... Llegué a pensar que me merecía lo que me estaba sucediendo. ¿Cuál es el punto más bajo que vives en tu infancia? Más bajo, más bajo. Pues prácticamente todos, pero a mí lo que... O sea, es que hay capítulos de mi vida bastante complicados, pero el que realmente me marcó, toda mi vida, yo tendría pues 7 8 años, o quizás un poco menos. Eh, a mí mi madre me quemaba con cigarrillos para mantenerme callada y mantenerme recta. Que a día de hoy es muy triste, que son cicatrices que aún tengo que ver todos los días. Eso era lo que más, pero ya no era el dolor que sentía, sino era la frustración de no poder defenderme y, y no poder decir nada a nadie. Porque tú puedes pensar, ¿por qué no lo has dicho? O sea, ¿por qué no has contado esto? Pero es por lo que te digo, ahí entra la manipulación psicológica. Es que te criaste en el silencio. Sí, me crié así. De hecho lo digo mucho y lo comento mucho en mi libro. A mí se me mantuvo en silencio, siempre. Incluso yo misma me mantuve en silencio. Porque a ti desde que naces, si te están minando la autoestima y te están diciendo eres mala, no sirves para nada, eres fea, eres tal, eso te va hundiendo, no te deja reaccionar. Y, y fíjate que he tenido muchas ocasiones de hablar y no he podido. Tenía miedo a la represalia y ¿Quién miedo es, a que no me creyera nadie. quién es esa primera persona en la que confías, en la que le cuentas esas cicatrices, ¿no? De manera literal y de manera... Es curioso, pero a una vecina de la cual le expliqué todo lo que, porque era, no sé, me generó esa cercanía para poder hablar con ella. Pero es curioso que con el tiempo, a raíz de escribir este libro y de hablar con todos mis vecinos, que muchos vecinos se han sentido culpables, me han pedido 1000 disculpas, sí, 1000 disculpas, pero me silenciaste en su momento. Le quitó hierro al asunto, no le dio importancia. Y con el tiempo he descubierto que esa mujer era igual de narcisista que mi madre. Y le hizo la vida a cuadrito a sus hijos. ¿Te sentías protegida por el resto de tu familia? ¿Había alguien de tu familia en quien te No, sentías protegida? O sea, ¿te sentías nadie. totalmente sola en tu infancia? Con mi abuelo, el padre de mi madre, pero ese hombre también tenía miedo. Yo notaba su miedo en la mirada, o sea, en esa casa no podíamos, todos teníamos miedo a esa mujer. ¿En qué momento te das cuenta de que tu madre no se está portando bien contigo? Porque al final creo que lo más complejo de tu historia es el haber nacido en ese maltrato, el haberte criado en ese maltrato y el que tu educación, pues hablamos de la palabra silencio porque era muy silenciosa, lo que dices, mi madre me hacía algo, pero yo tenía miedo a exteriorizarlo. Al final acabas normalizando el maltrato. Acabas normalizando el maltrato y la violencia. En ningún momento llegué a entender de que lo que estaba haciendo mi madre estaba mal. Es difícil lo que te estoy diciendo, de entenderlo. ¿Por qué? Porque estas personas suelen ser una de cal y una de arena y confunden muchísimo tus pensamientos, muchísimo. Entonces te hacen creer que
que lo que están haciendo es correcto. Que si te ha castigado es porque realmente te lo mereces o te estoy enseñando. Te estoy enseñando algo mejor en la vida. Entonces te crees que lo que están haciendo está bien, pero no. ¿Cómo empiezas a ver la luz al final del túnel? Hace 6 meses. Es triste, ¿eh? Es muy triste. Pues tengo 42 años. Y hace 6 meses empecé a ver la luz. Nunca, o sea, siempre he estado en la oscuridad, nunca. O sea, incluso en la edad adulta, y ya no solo mi madre, porque mira, te voy a decir una cosa, igual de culpable es el que lo hace, el que lo ve y lo permite. ¿Me entiendes? Porque mi madre era la maltratadora física y psicológica, pero mi padre veía cosas y las consentía y me silenciaba igual. Mi hermana intenté protegerla no sé, fue más débil y se posicionó por nuestro verdugo. Entonces, él ha tenido que lidiar con todos. O sea, igual de culpable es el que lo hace que el que lo ve y lo permite. Has vivido, es que me parece de verdad, o sea, ahora mismo tengo los pelos de punta porque has vivido toda tu vida, literalmente, hasta ahora, Hasta hace 6 meses. callada. 6 meses, sí. Y yo, mira... ¿Cómo era tu conciencia? ¿Qué sentías? O sea... Pues soledad. Siempre he sentido... Siempre, mira, yo siempre he tenido claro, no sé si es una habilidad o no lo sé, pero yo siempre he tenido claro que no iba a ser como ellos. No somos nuestro pasado ni lo que nos hicieron. Entonces yo siempre decía, yo tengo que ser mejor que ellos. Y aprendí habilidades, que a día de hoy aún no entiendo cómo aprendí esas. Por eso yo enseño esas habilidades. Yo intenté ser feliz todos los días me levantaba luchando con mis propios miedos, me miraba al espejo y me ponía una sonrisa. Intentaba aparentar normalidad. Pero hasta hace 6 meses, porque yo prácticamente he estado toda la vida en terapia. Es que no recuerdo no haber estado nunca en terapia. Ahora iremos a ese camino, a ese final, ¿no? De esos 6 meses, de cómo han convertido tu vida, pero quiero saber, una de las cosas que más me gusta hacer en mi programa es reivindicar el papel de la psicología, de la salud mental, de dar visibilidad a algo que ha estado tan invisibilizado y metido en un cajón durante tantos años. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo está tu mente durante todos estos años en los que sabías que había algo dentro de ti que no estaba bien, que sabías que habías sufrido maltrato y has tenido que lidiar pues con conciliar la vida, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso a nivel mental? Es que lo que te acabo de decir antes, es que yo no sabía, o sea, mi percepción era de que yo no había sido una niña maltratada, que ese era el tipo de educación que se daba antes. Yo eso me he dado cuenta hace aproximadamente Pero ¿y cómo 2 localizabas años. que eso no estaba bien para no educar así a tus hijas, por ejemplo? Pues porque yo cuando he sido adulta, es lo que te digo, cuando he sido madre, es cuando he entendido que no se puede odiar a un hijo. O sea, ¿cómo puedes odiar a un hijo o tratarlo así cuando ha salido de tus entrañas? Entonces yo decía, no, o sea, yo no puedo educar así a mis hijas. Yo tengo 2 hijas y yo tenía claro que las iba a educar bajo el respeto, el cariño, no bajo el miedo, la amenaza y... Entonces yo realmente hace 2 años que me he sido consciente de que había sido maltratada. Nunca he sido consciente. ¿Cuándo ha sido tu punto más bajo a nivel de salud mental? El día que escribí este libro. Cuando te he empezado antes la conversación, hay un capítulo muy personal que pone, todos son personales, pero ese en concreto, el día que toqué fondo, yo intento que algo desagradable, he intentado con los libros que algo desagradable suene un poco agradable, pero al final lo desagradable suena desagradable. Por eso te he dicho que mi mente fue más débil que mi fuerza de voluntad. Y sin disfrazar las palabras, el día que toqué fondo fue el día que me intenté suicidar. Porque las personas hacemos algo, siempre las cosas motivadas por algo, ¿no? Y este libro tiene un motivo, el por qué sale todo esto a la luz. Con el tiempo se descubrirá. Yo siempre he tenido esa inquietud de que no he tenido, o sea,
no he tenido una buena infancia, mi madre, ya te digo, no me trataba bien, pero todas estas cosas que yo he plasmado las había olvidado. Y mientras yo dormía, tuve sueños. Entonces, cuando yo desperté, tenía la necesidad de escribir. Y estuve 1 año y medio escribiendo. Cada vez que escribía me dolía porque tenía que enfrentarme a revivir todo eso porque yo no era consciente, no me acordaba de todas esas cosas. Y escribía y cada vez que escribía un relato me volvían sensaciones, parece curioso, pero me volvían olores. Y volvía a revivir y sentía lo mismo que ese mismo día. Y me volvía a sentir pequeña, pero tenía necesidad de escribirlo. Y ahí fue cuando empecé a liberarme. Y en ese momento fue porque tardé 2 años en escribir esto y sanarme. Y ahí fue cuando descubrí que vivía en la casa de los horrores. Pero literal, en la casa de los horrores. Yo escribiendo este libro, casi me va la vida en ello. Literal. Me va la vida en ello. O sea, Casi me costó la vida. Llegas a tu punto más bajo escribiendo tu propio libro, hasta el punto de intentar querer quitarte la vida. Y lo hice con todas las consecuencias. Yo no fue una llamada de atención. Y es duro lo que voy a decir, pero lo plasmo de aquí y tal. Y por eso te digo, yo soy así. En este libro soy realmente quien siempre he querido ser. Y lo hice con todas las consecuencias. Y yo tomé más de 100 pastillas. Muy peligrosas. Yo no quería despertar. Sentía tanto dolor que no era consciente de lo que me había pasado, que es que no podía. Y me fui y tomé el camino fácil. Cuando yo siempre he sido una persona luchadora, que para mí, respetando todo dolor presente, y además que el tema de la salud mental es complicado, y ya te digo, bajo mis respetos, lo veo un camino fácil, el camino fácil, quitarte la vida. Lo difícil es luchar, pero es lo que te digo, me pudo mal la mente. Y veía que iba a haber un mal mayor. Sabemos lo que es un mal mayor, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿A qué crees que me refiero? Yo, mira, yo tengo un negocio que justamente está al lado de la policía y de la Guardia Civil. A tu familia, supongo que te refieres. Tengo un negocio que tengo a la Guardia Civil y a la policía. Y los tengo a la mitad de del cuartel, los tengo de clientes. Y yo doy las gracias, no sé si le verá esta entrevista, pero doy las gracias a Gerardo. Gerardo es un guardia civil del centro penitenciario de Foncalén. Y si no llegase por ese chico que me tuvo 1 hora al teléfono, yo a día de hoy estoy en prisión. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué? Iván, hay cosas que, por respeto a los contratos que he firmado, vale, no puedo comentarlos porque este libro tiene muchas continuaciones. Hay 3 libros. En el segundo libro ya dejo presente ciertas cosas y en el tercero, obviamente, se descubre la verdad. O sea, te he hecho un poco de spoiler, te he contado casi el final de lo que... Entonces, por eso te digo que no es que a mí se me despertara de la noche a la mañana, ¡pum! He sido una niña maltratada. Ha habido un porqué. No, al final... Ha habido un porqué, del cual aún no puedo comentar, pero ha habido un porqué. Y yo siempre he dicho una cosa. Cuando uno es madre, se llama así. Es que llevo yo toda la vida escuchándoselo a mujeres. A ti te pueden hacer todo lo que quieras. Y esto no significa que un padre no tenga, sienta lo mismo, pero el dolor más grande que se le puede hacer a una madre es que toquen a tus hijos. A ti te pueden echar toda la mierda encima, que la llevas, la sacas adelante. Bueno, supongo que a una madre buena, pero porque al final también normalizamos... Una madre buena, madre buena. Al final normalizamos mucho es que no se puede tocar a las madres. Bueno, cuidado, si una madre te está maltratando, es madre, pero es mala. O sea, eso es a lo que me quiero referir. Hablo siempre de una madre buena. Totalmente. Que quiere incondicionalmente a sus hijos. Totalmente. Me ha generado muchísimo silencio a mí el escucharte porque es completamente impactante que al final hayas pasado tanto tiempo de tu vida en silencio y que tú hayas sido quien a ti misma quien haya empezado a plasmar todos esos traumas y recuerdos que tenías de tu infancia y llegas escribiendo tu propio libro a ese momento tan bajo.
A partir de ese momento bajo, a veces tocar el suelo de la piscina, supongo que por eso te referías a que a veces nos vienen bien ese tipo de situaciones, aunque sean completamente traumáticas y duras. Supongo que empiezas a subir hacia arriba, ¿no? A partir de ese momento. Eh, ¿Te planteas sacar este libro? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pues a partir de ese momento es cuando empiezo a sanar, poco a poco. Pero es por lo que tú acabas de decir de caer. O sea, tienes que caer. Yo no sé si esto se puede decir en antena, Puedes decir lo que quieras. pero tienes que tocar tu fondo. Tienes que tocar tu propia mierda. Porque tocar tu fondo es un puto regalo. Tú no puedes, si no tocas fondo, no puedes subir y salir de ahí. No puedes decir, voy a meditar, voy a contar esto a un psicólogo. No, tienes que tocar tu fondo, porque cuando tú tocas tu fondo y empiezas a salir, ya lo único que queda va a ser bueno. Al final se trata de sentir, ¿no? De escucharte, de no esquivar aquello que sientes. No, y a la gente además nos han enseñado a no expresar nuestros sentimientos. Por eso estamos como estamos. A ti Y en concreto te han enseñado durante toda tu infancia a no ser expresar mis sentimientos, a guardártelo todo. Y cuando uno guarda secretos, eso te mata. No sé si es una pregunta demasiado personal y está en tu completa elección responderla o no, pero ¿cómo ha llevado tu familia más cercana, a tu núcleo familiar, este proceso? Mira, ¿sabes qué pasa? Este libro ha traído consecuencias. Yo sabía ya que iba a traer consecuencias, para bien o para mal, ya estaba preparada para ello. Y ya te digo, no me afecta ninguna opinión. A mí me ha dado de lado toda mi familia. Mi familia, entre comillas, ¿vale? Porque mi familia son los de dentro de mi casa. Y los de dentro de mi casa, como unos en mayor y menor medida, han vivido cosas con ellos. No han leído el libro. Y no van a leerlo. ¿Me entiendes? Ellos también han vivido situaciones, entonces para ellos es muy doloroso leer con detalles. Al final es pasar ellos también su propio proceso a raíz de eso. Claro, yo sé que en algún momento lo leerán, pero ya te digo, como ellos también han vivido... La gente no quiere que se saquen los trapos sucios y se abra la caja de Pandora. Yeah. Y en el ámbito familiar, toda familia, todas las familias, se guardan secretos que nadie quiere que se sepa. Entonces, obviamente, a mí me ha dado de lado todo el mundo. Pero mi familia son los que yo he elegido, y son los de dentro de mi casa y mis amigos. Y esos son los que me respetan. Entonces, mis hijas y mi marido no han leído el libro. Porque es lo que te digo, en cierto modo, también han pasado sus situaciones con esta familia protagonista del libro. ¿Cuánto has ido a terapia? ¿Cuánto...? Pues mira, me podría haber comprado 3 casas. Llevo pues de los 20 y tantos años. Mira, yo estoy trabajando desde los 16 años. Supuestamente se me ha dicho toda la vida, no vas a ser nadie en la vida. Yo nunca he hecho caso a nada de eso, entonces yo siempre he luchado por mis sueños. Empresaria desde los 19 y a día de hoy sigo siendo empresaria. Pues a los 20 salí de mi casa y desde los 20 estoy en terapia, desde que yo pude pagarme un psicólogo. Con idas y venidas. ¿Cuánto te ha ayudado ir a terapia? Es que yo ya no tengo una terapeuta, tengo una amiga. O sea, ya pasó a ser familia. Es que es eso, me gusta mucho reivindicar aquí el papel que juega la psicología, ¿no? Lo necesaria que es en nuestro día a día. Un buen terapeuta, cuidado. No hay buenos terapeutas. No te puedes conformar con cualquiera. ¿Es el libro la mejor curva de tu vida? ¿Es la mejor curva de mi vida? Sacar este libro. Pues plasmar quién eres. Toda la vida me han dicho ciertas cosas no puedes hacer, ciertas cosas no puedes decir y tienes que seguir por aquí. Mira, toda la vida me han dicho que soy la oveja negra. Y yo le digo a la gente, sobre todo en los libros, por eso te digo que doy otra visión de la vida. Es un libro un tanto peculiar, como yo. Le digo a la gente, si alguna vez te han tachado como oveja negra, raro, diferente, siéntete orgulloso, que te han hecho el mejor halago que te pueden haber hecho en la vida. Porque la oveja negra, el raro y el que no sigue, o sea, el diferente, no sigue patrones, no sigue al rebaño, persigue sus sueños y lo pisotean y sigue en pie. Y ese ha sido mi propósito siempre en la vida. ¿Te has sentido...? Entonces, para mí, plasmar esto y ser yo
ha sido lo mejor que he hecho. ¿Te has sentido muchas veces fuera de la norma, fuera de...? Siempre, y siempre me han juzgado. Y lo que más nunca he entendido es como, después de salir de mi casa, por tener esos pensamientos diferentes, por actuar de manera diferente al resto de la sociedad, se me ha juzgado. No entendía por qué la sociedad y el mundo me juzgaba. Que me juzgaran dentro de casa de mis padres, donde yo me he criado, vale, pero fuera... Tú no sabes que la gente cuando avanza en la vida tiene pensamientos diferentes, eso da miedo. Eso da mucho miedo. Y la gente te quiere apagar. Entonces yo, por eso me hace muchísima ilusión lo que estoy haciendo, porque además de que yo me he liberado, estoy dando otro punto de vista a la vida, que la vida no es fácil. La vida no es fácil. Para todos, unos de una manera, otros de otra, todos pasamos cosas. Pero de ti va a estar hacerla fácil. Yo muchas veces me planteo, esto es por comentar un poco un tema, ¿no? La falta de recursos que ha tenido nuestra sociedad, sobre todo las generaciones más mayores que nosotros. Bueno, que tú eres más mayor que yo, pero te hablo más de personas... no te ha gustado ese comentario, ¿eh? No tanto, no tanto. No tanto. Venga. Te hablo más de generaciones más pues de 60, 70, 80 para arriba que no han tenido los recursos y me planteo el cuánta gente puede estar viendo esta entrevista con esa edad o cuánta gente puede estar en su casa y ver que has sacado este libro y pensar, tener 70 años y no haber dado ese paso que tú has dado, aunque parezca tarde, ¿no? Con 40 años. No, nunca es tarde. Totalmente, por eso, de mostrar tus sentimientos, de conocerte, porque al final creo que mucha gente en nuestra sociedad, por la falta de recursos, por la represión que se sufrió en este país, por muchas cosas, han vivido en el silencio. Y vivir en el silencio, confírmamelo tú, pero no tiene que haber nada más duro que eso. Es bárbaro. ¿Tú sabes lo que más emoción me hace este libro? Que hago muchas firmas de libros y la gente, casi todo el mundo que se me acerca es porque tiene una historia y se siente representado, o sea, se siente identificado. Es gente mayor. Y me dan la enhorabuena, me dicen lo valiente que soy. Y no se quedan solo con la historia, sino con el trasfondo de la historia, porque ya te digo que es diferente este libro y en la segunda parte del libro que doy, genero esa confianza, me han dicho, ¿sabes que me has ayudado mucho? Porque voy a poner ahora esos límites. Eso es precioso. Me encanta escuchar a gente con 60, 70, 80 años. Eso es precioso. Me encanta. Y entiendo lo que quieres decir porque a mí con este programa también me emociona. Pasa... Normal. Por eso me hace mucha ilusión. Normal. No es solo contar una historia. Entiendo perfectamente lo que quieres decir porque a mí con este programa también me pasa que he sacado temas a la luz. He sacado temas a la luz que han sido tabú. Bueno, es que no me gusta ni utilizar esa palabra, que no se hablan porque parece que no son importantes. Bajo mi punto de vista son verdaderamente importantes y me ha hablado mucha gente en situación pues de vulnerabilidad, de estar pasándolo mal. Y entonces, gracias por venir aquí hoy y por habernos contado tu historia. Me gustaría que acabes lanzando un mensaje como tú quieras a la sociedad, a la gente que nos está escuchando. Bueno, que enseñes tu libro, por supuesto. Yo soy muy de mensajes, y sobre todo positivos. Mira, yo con este libro, yo lo que, ya te digo, mientras haya ayudado a una persona, mi propósito ya está hecho, pero yo intento hacer como un ejército de gente empoderada, sin límites, sin miedos, sin perjuicios, y yo, así un mensaje así que te puedo transmitir y que llegue. Iván, ¿tú sabes cuándo sana el corazón? Cuando tú perdonas a una persona que te hizo daño y no se disculpó contigo. En ese momento es cuando tú realmente eres feliz. Creo que es un mensaje... Piénsalo. No, totalmente. Dale vueltas. Totalmente. Al final, tú has curado tu dolor a través de escucharte a ti misma, de vivir, bueno, de revivir todo aquello que viviste, y igual ha sido una parte fundamental para sanarte y para perdonar, ¿no? Yo tengo una filosofía de vida diferente. Yo practico dicen religiones, pero realmente la budista no es religión, es una filosofía de vida. Y yo soy católica, pero también me gusta practicar la religión budista. Y me encanta la filosofía de vida. Es como el vive, deja vivir, perdona, y es lo que te digo. Si no haces las paces con tu pasado, no vas a poder avanzar en el futuro. Vamos a acabar esta entrevista haciéndote una última pregunta. ¿Qué le dirías a una niña que pasó por lo que tú pasaste en la infancia?
a una adulta que pasó por lo que tú pasaste en la infancia y tampoco tuvo la fuerza de hablar? O a una persona que esté ahora en el presente y esté en tu situación pero no se atreva a hablar. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le mandarías? Pues que no estás solo, que aunque tú creas estarlo, porque te hacen creer que estás solo, aislado y que nadie te va a creer, no estás solo, pide ayuda. Y aunque no te crean, porque la gente te silencia, porque eso es lo que a mí me da mucha rabia, que la sociedad te silencie, no hay que normalizar las cosas, estamos normalizándolo todo. Desde la violencia física, violencia verbal, o sea, no silencies nunca eso ni normalices. Y que tengan el valor, que no están solos. Hoy has venido aquí a dar muchas lecciones, a enseñar mucho a través de la palabra. Escucharnos, los seres humanos, es fundamental. Yo hago esto para que nos escuchen, pero tú hoy has dejado aquí en clave que también es importantísimo escucharse a uno mismo, sentir, vivir, darnos cuenta de lo que nos pasa. Estoy súper agradecido de que estés aquí. Un llanto, que no se lo olvide a nadie, que Un es tu llanto. libro, bueno, pues si quieren saber más sobre tu historia, sacarás muy prontito otro libro y después otro. Y gracias, Alma, de corazón, por haberme dado la oportunidad de que Gracias la a ti. gente te escuche. Me alegro Aquí, poder hablar de estos temas porque hay que total, dar visibilidad a todo esto. total. Hasta aquí la curva de tu vida. Muchísimas gracias.